¿Cómo están, amigos, amigas, suscriptores del programa Al Vuelo en el Derecho AVD con Raúl Ríos Garavito? El día de hoy tenemos un programa muy especial con un tema de coyuntura social y política. Vamos a hablar de la Asamblea Constituyente y la reforma de la Constitución, así como también del poder constituyente. Y no sin antes agradecer muy especialmente a todas las personas que se vienen suscribiendo, vienen comentando y vienen dejando un like a los vídeos que venimos subiendo semana tras semana. Y eso pues nos motiva sobremanera a seguir trabajando en la producción de estos vídeos, ¿no? Que tienen como objetivo pues empoderar a la sociedad en general, si no profundamente, pero sí de manera básica y general de contenidos jurídicos. Bien, tenemos aquí una pregunta y dos tópicos. La pregunta ¿es posible una nueva constitución en la coyuntura actual? El procedimiento de reforma constitucional y la Asamblea Constituyente están previstos en la Constitución o no están previstos en la Constitución. El poder constituyente es un poder conocido, es un poder que puede ejercerlo cualquier persona. Entonces son preguntas que vamos a resolver a medida que desarrollamos el programa. Bien, para poder comprender a cabalidad, de manera general estos temas de reforma constitucional, tenemos que ver dos aspectos de la Constitución actual, ¿no? Que es que la Constitución es la primera norma que regula los procedimientos que se han de seguir para reformar válidamente la Constitución. Entonces, esa es la primera norma. Ahí se encuentra el procedimiento de reforma constitucional. Asimismo, en la Constitución actual no se encuentra prevista eh, esta figura de la Asamblea Constituyente. Pues tenemos ahí un primer problema, ¿no? Y no leve, un problema grave. Si se habla mucho de la Asamblea Constituyente, no encontramos esa figura en la Constitución actual. Bien, además de ello, tenemos que tener claro que para toda reforma total o parcial de la Constitución se necesita un procedimiento de reforma constitucional. Entonces, para ello, sí, nuestra actual Constitución tiene dos artículos que vamos a ver si se condicen o se contraponen. Nos vamos a ver también si es necesario una técnica o método de interpretación. Vamos a ver ahora. Tenemos el artículo 32 y el artículo 206. El 32 habla del referendo, de esta consulta que se hace a la población para generar una asamblea, está de acuerdo con una asamblea constituyente y lógicamente para el tema de la reforma, total o parcial de la Constitución. El gobierno actual, digamos, pretende ejecutar, digamos, este referéndum, esta consulta a través del artículo 32. Antes de continuar, aquí no pretendemos ponernos en un bando, en otro bando, por así decirlo, en un lado, en otro lado, digamos, de la crítica. No, aquí lo que pretendemos solamente es que la opinión pública o los seguidores tengan una idea general. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ser objetivos con lo que viene sucediendo actualmente, ¿no? Entonces muchos políticos, ahora los que están de acuerdo con esta reforma, este cambio de la Constitución, hablan del artículo 32, ¿no? De esta consulta popular por referéndum, ¿no? Y las excepciones son el artículo 32, que dice, pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Pero frente a ello está el artículo 206, que específicamente habla de las reformas constitucionales. Y a la letra dice, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso, ojo, con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Aquí aparece la figura de referéndum. Aparece. Entonces, el 32 tiene que condecirse con los 106. No es que sean opuestos. Porque mira, acabamos de encontrar esta palabra, este procedimiento de referéndum para el tema de reforma constitucional. Sigamos leyendo. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso
cuando del acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso, o sea, en cada votación, superior a los 2/3 del número legal de congresistas. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se puede omitir el referéndum. Pero sí o sí el Congreso tiene que ratificar, digamos, esta medida de reforma mediante referéndum. Mediante referéndum. Así las cosas, tenemos que también observar de que tanto el artículo 32 como el 206 tienen que condecirse. El 32 que habla del referéndum que se aplicaría eventualmente para el tema de la Asamblea Constituyente y una eventual reforma parcial o total de la Constitución, también existe este artículo 2, numeral 17, que dice que es un derecho fundamental de toda persona participar en forma individual o asociada en la vida política de la nación. Entonces yo, como ciudadano, tengo el derecho fundamental de participar. No me pueden negar a mí la participación. Pero ese artículo tiene que condecirse con el artículo 206. O sea, es decir, el 206 viene a ser como una especie de límite al artículo 2.17 de la Constitución. ¿Por qué? Viene a ser como límite. Porque el 206 dice aquí, ¿no? La participación de la ciudadanía en el proceso de una nueva constitución se encuentra limitada por el artículo 206 de la Constitución. Según esta disposición, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso de la República. Entonces, si bien es cierto, las personas pueden participar en la vida política, por ejemplo, yo digo, yo quiero participar en la reforma total o parcial de la Constitución. Muy bien, pero eso se encuentra limitado o acotada por la participación del Congreso, ¿no? Que es el poder que tiene a cargo justamente la reforma, es el poder constituido. En ese sentido, tenemos que hacer uso acá de una interpretación de la Constitución. Y hay un principio de interpretación que se llama principio de unidad de la Constitución, por lo cual la Constitución se considera como un todo, armónico y sistemático. Es decir, no es que se debe interpretar de manera aislada el 32, ni tampoco se debe interpretar de manera aislada el 206. Tiene que interpretarse de manera armónica y sistemática. ¿Por qué? Porque la Constitución viene a ser un todo en sí misma. Tiene una concepción armónica, es única, o sea, no se puede haber interpretaciones sesgadas, sino coherentes. Y para reforzar el tema de la definición, por ejemplo, del poder constituyente, es la capacidad extraordinaria que tiene el pueblo para darse una constitución, ¿no? Y esto justamente lo puedo poner como ejemplo de que, por ejemplo, el poder constituyente data pues de la Revolución Francesa, pues donde las personas vulneraban sus derechos, se unieron, se rebelaron contra el monarca, pues, y lo sacaron del gobierno, implantaron pues esta república. Bueno, entonces ahí estas personas habilitados por este poder constituyente crearon una constitución. Una vez que lo crearon, ahora tienen el poder constituido y el poder constituyente desaparece hasta que una nueva oportunidad de repente conflicto social, ¿no? Donde sea prácticamente una exigencia, una nueva constitución o una constitución, digamos, diferente, pueda nuevamente salir a relucir este poder constituyente. ¿De acuerdo? En ese sentido, tenemos ahora vigilantes de este poder constituyente, digamos, como viene a ser nuestro Tribunal Constitucional, ¿no? Que controla la constitucionalidad de los procesos, de las reformas, de las leyes, ¿no? De repente que son, digamos, leyes en contra de la Constitución, el TC tiene esta potestad de controlar, de regular, ¿no? Si una norma es constitucional o es inconstitucional. Bien, entonces en ese sentido espero que haya quedado claro, digamos, este poder constituyente, esta asamblea y este procedimiento de reforma constitucional.
que tiene que ir. A manera de conclusión, tenemos que interpretar de manera armónica la Constitución para que no se diga de que solamente aplicando un referendo es suficiente. No, sino tiene que ir de la mano con el 206 que habla del Congreso, que tiene que ratificar, tiene que cautelar y garantizar que este proceso, un eventual proceso de reforma constitucional, se dé dentro de los parámetros constitucionales. O sea, tiene que estar dentro de los parámetros y procedimientos de la Constitución actual para que sea válida, para que sea constitucional. De otra manera, si se da solamente con un referéndum, se crea una asamblea constituyente, todo el procedimiento deviene en inconstitucional. Entonces, de esa manera, espero que haya quedado claro ese tema. Cuídense bastante, amigos. Espero pues seguir subiendo videos muy pronto. Gracias.